Hola amigas y amigas animalólogos del mundo y de YouTube, sean bienvenidos a otra edición especial de su podcast, donde entrevistamos a estudiantes de medicina veterinaria de todo el mundo y sus alrededores para saber qué tal es estudiar medicina veterinaria en todo el mundo. Donde entrevistamos a estudiantes de medicina veterinaria en todo el mundo y sus alrededores para saber cómo son sus experiencias y qué nos pueden aportar, qué nos pueden enseñar. Hoy les traigo un invitado súper espectacular desde una tierra muy prolífica de Centroamérica y que nos va a traer una experiencia completamente distinta de la que vamos a aprender muchísimo. Así que voy a dejarlo a él mismo que se presente ante todos ustedes, aunque si llevan tiempo en esta comunidad, estoy seguro de que ya lo conocen porque todos lo conocen, siempre está ahí. Así que, Kuro, bienvenido. Bueno, Alfred, no Kuro. Así es, soy una plaga, pero bueno. Mucho gusto, mi nombre es Alfredo Mora, soy de Nicaragua, particularmente del departamento de Carazo, y estudio medicina veterinaria en la Universidad de Antonio Valdivieso, que se está ubicada en el departamento de arriba, en un departamento diferente de donde yo vivo. Empecé a estudiar en el 2020, literalmente en el momento en que se dio el coronavirus, y ahorita pues por suerte ya terminamos el pensum, ya solo estamos con la tesis. Estamos a esto de ser veterinarios. Ya, felicidades, felicidades. Es un camino largo, tedioso, y que nadie lo prepara a uno para lo que va en el camino porque pasan muchísimas cosas que uno no espera y eso lo hace bonito también a todo el proceso. De hecho, yo estoy asesorando a Kuro en su tesis y estamos trabajando juiciosamente para que por fin se nos gradúe el muchacho. Ya estamos a esto, estamos ya casi, ya casi. Casi nada. Muy bien, voy a hacer la pregunta inicial de este podcast que ya se está volviendo una institución. Y la pregunta es, ¿siempre quisiste ser veterinario? ¿Siempre quisiste estudiar medicina veterinaria? ¿O cómo llegaste a la medicina veterinaria? La verdad, sí, siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con animales porque de pequeño todo el tiempo me crié con animales y en mi casa siempre por lo menos hubo de 1 a 3 perros mínimo, siempre hubo gatos y una variedad de todo. Entonces sí sabía que quería trabajar con animales, pero a la hora que tuve que tomar la decisión, chafié. Y escogí, en cuanto salí de la secundaria, estudié arquitectura. Mi primera licenciatura es en arquitectura, no estudié veterinaria como primera opción. Hasta que salí, terminé la carrera de arquitectura, trabajé un par de años y hasta después empecé a estudiar veterinaria. ¡Oh! O sea que eres el primer veterinario arquitecto de toda Latinoamérica. Eso es un logro. Eso es un No logro sé si el primero, importante. pero logro sí. Puede ser el próximo Temple Grandin diseñando las nuevas instalaciones para los animales. Y sí. Visión, visión. Muy bien, entonces dijiste que hiciste un paso primero por arquitectura. Para poder estudiar arquitectura se necesita tener algunas habilidades, no iba a decir manuales, pero artísticas. Y manuales Eh, también, porque gran parte ah, es hacer manuales. maquetas y conservar Ah, todos los dedos en el proceso. ok, ok. O sea que te consideras buen dibujante. Nah, Ok. o sea, en la metodología que nosotros utilizábamos acá, eh, era más como el primer año, sí, todo fue a mano. Literalmente aprender a utilizar todo tipo de materiales y recursos, desde tizas, colores, pasteles, marcadores, tipos de papeles, todo eso. Pero ya después todo se vuelve digital, porque pues es la demanda que hay ahorita. Sí, claro, tiene sentido. Otra pregunta, yéndome por ahí mismo. La familia no dijo nada cuando después de ser ya arquitecto dijo, ah, yo quiero vacas, yo quiero perros, yo quiero Fue un papel. comentario muy que se repitió muchas veces en mi vida en ese momento, porque no solamente fue mi familia, fueron mis amigos cercanos también, así como que esa mirada de, ya está Te bien, juro. o sea, ya sos arquitecto, ya estás trabajando, vas a dejar todo eso
para ir a arriar vacas, me acuerdo de ese comentario porque lo tengo tatuado aquí en la frente del momento en el que lo escuché. Yo como que, si lo hacía así suena feo, pero sí, eso es lo que quiero hacer. O sea, si lo pone así, como Si que... lo ponía así, pero- sí. Bueno, ahora va otra pregunta también. Mucha gente cuando entra a medicina veterinaria, y me incluyo, somos bastante jóvenes, ¿cierto? Y empieza uno todo el proceso con los compañeros, recién salido de la secundaria, del colegio, eh, y llegar como a esa mayoría de edad y etcétera. Todo como ese proceso de cambio, de volverse un joven adulto. Pero en tu caso tú ya eras arquitecto, ya eras grande, ya eras profesional y toda la cosa. ¿Cómo se siente entrar en primer semestre y ver toda esa cantidad de muchachitos que apenas van con el morral, que apenas están entrando a la universidad con sueños y aspiraciones, y tú ya estás cascado en la vida, que ya sabes cómo es el juego, como Sepan que... la realidad. Llegué ahí con el palo de agua, como que miren, así están las cosas. No, mentira. Realmente cuando llegué fue no fue tan chocante porque a como es la universidad en la que estoy ahorita, que no me dejan salir todavía, pero son muy de darle la oportunidad a muchos jóvenes que no tuvieron el acceso, tal vez en cuanto tuvieron que salir de la secundaria, pasar directamente a la universidad, sino que muchos tuvieron que trabajar, muchos tuvieron que tomar responsabilidades y cosas así, o tomar estudios técnicos de ese de esa línea. Entonces no era como que el 100%, bueno, contándome a mí ya era el 99%, pero ya la mayoría no son como exactamente en terminan la secundaria, van a la universidad, en esa universidad. La mayoría sí, pero en esa no. Entonces, tal vez un tercio del grupo, de todo el grupo generacional, ya eran mayores de edad. Incluso yo no era el mayor de todos nosotros. Había un par de muchachas que me llevaban tal vez 2 años o por ahí, que igual o tenían técnico o habían tenido pues cualquier variedad de situaciones en la vida que las habían llevado a eso, pero no era el mayor de todos nosotros. Sí era el mayor de mi grupo cerrado, de mis 5 gatos con los que me manejaba, pero la verdad es que uno está pendejo, entonces pasa como que desapercibido. esa es la... Sí. Mejor dicho, pero bueno, sí, sí una gran diferencia. Y qué bueno que haya universidades así, porque regularmente la gente se supone, en teoría, que tiene que tener listo y ya decidido a los 16 años qué va a hacer con su vida, ¿no? Que la carrera que va a entrar es por la que tiene que pasar ahí, ya va a vivir ahí, va a trabajar de eso y ta, 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 ta. Pero, pues la vida no es así. Uno se Sí, da es cuenta la de... peor decisión que le pueden poner a un adolescente. ¿Qué va a hacer el resto de su vida en ese momento? Exacto. Y es peor, al menos en Latinoamérica tenemos muchos problemas, Sí. pero la educación es un poco más barata, al menos la educación pública es un poco más barata y la privada, bueno, depende de dónde vaya, ¿no? Sí. Pero en los Estados Unidos cogen a un muchacho de 17 años y le dicen, venga, le presto $90,000, vaya a la universidad. Y después ya usted queda pagando ese préstamo todo el resto de la vida. O sea, una persona a la que no le permiten beber legalmente, le dan todo el dinero así como que vaya porque es para que estudie. Y En eso que sí realidad, terminan la carrera, porque muchos se salen a medio palo y se quedan de todas exacto. maneras con toda la deuda. Exacto, entonces una responsabilidad muy, muy, muy grande que pues Por no suerte sé, nosotros no no tenemos sé. esos métodos, pero dentro de todo, sí en mi universidad son mucho de dar muchas oportunidades. Dado que el rubro es muy de tratar con animales y eso eh, a lo agropecuario, porque las dos carreras principales en mi universidad son la agronomía y la veterinaria, y después está el técnico superior en agronomía, que es como que mitad veterinaria, mitad agronomía, y después te decidís si quieres hacer algo de las otras dos carreras y ya te terminas tu licenciatura. Pero ahí recogen de todo el país y les dan habitaciones, les dan comida, les dan los recursos para que hay internet en todo el campus. Entonces, sí se les da el seguimiento y las facilidades para que ellos puedan terminar sus carreras que escogieron, pero sí es mucho de compromiso propio, porque las personas no dimensionan lo que es
a veces estudiar allá en el requinto, allá muy, muy lejos, lejos Sí. de todo, sobre todo para los que no pueden. Yo tenía la opción de viajar todos los días, era un Ujú. viaje pues largo y tenía que madrugar y todo, pero prefería viajar todos los días a quedarme a vivir allá, porque el departamento allá es muy, muy caliente y yo no tolero el calor, entonces huía. Pero, por ejemplo, las personas que son del norte del país están acostumbradas mucho al frío y toda esa vaina, pero los que Ajá. se quedan ahí, no. O sea, son personas que viajan en cuanto termina el semestre o tal vez una vez cada 2 meses y ni modo, se aguantan. Pero pues por lo menos tienen la oportunidad de hacerlo. Sí, claro, les toca. Pero bueno, sí, sí, definitivamente es una ventaja que haya esos escenarios. Tengo otra pregunta un poquito más profunda, ya nos vamos más a la experiencia del proceso y es, eh, una vez empezaste a estudiar ya veterinaria, ¿cierto? Y lo pregunto es porque hay un periodo que yo llamo el periodo de desencanto, ¿sí? Entonces, uno viene con una idea en la cabeza de qué es estudiar veterinaria y uno dice, sí, hacer esto, aquello, a los que les gusta cirugía, cirugía, a los que les gusta producción, piensan que van a estar metidos en producción y lo reciben primer semestre, anatomía, fisiología, histología, todas las IAS, etcétera. Y de hecho funciona como un colador, porque la gente no está esperando eso y ta, 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 ta. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Cuando entraste dijiste, sí, esto era exactamente lo que estaba esperando, o estabas esperando otra cosa distinta, y cómo te enfrentaste a esa verdadera veterinaria al entrar a estudiar. Yo lo diferencio mucho entre dos tipos de personas que llegan. La gente que llega del campo y tiene experiencia con los animales, que dicen como que han trabajado con vacas o tienen fincas o cosas así, normal, para ellos es como que seguir en su casa pero en otro lado, y pero más ciencias y más esa vaina, mientras que está el otro perfil, que soy yo, ese perfil de gente que venimos de un campo más urbano y vimos animalitos en Animal Planet y todo era bonito y después estás en el sol y decís como que ¿qué estoy haciendo de mi vida aquí? Pero fue la parte práctica de hacer las cosas fue la parte chocante, la parte ya más de ciencia y todo eso, como ya había tenido el background de estudiar arquitectura, ya sabía cómo era la exigencia de una universidad, qué tanto tenía que poner de mi parte para subsistir en ese ambiente y también la parte de la investigación, ya toda esa parte ya lo tenía bastante en paz conmigo mismo, entonces no me golpeé Sí. tanto, pero a la hora de que estaba haciéndole un nudo a un toro que no quería saber nada de mí, dije yo, bueno, tal vez de aquí no la cuente, pero ni modo, hay que hacerlo. Ok, ok. Ahora que dices el primer toro, no puedo evitar preguntarte, ¿cuál fue el primer animal que te lesionó? El primer animal que me lesionó fue un perrito, un como de este vuelo, era una nadita, una Por perrita supuesto. como de 8 años que tenía problemas renales que me pasó cuando estaba, porque yo en cuanto entré a la universidad, ese mismo primer año en la clínica donde miraban a mi perro, les pregunté, dije, mira, estoy entrando, literalmente no sé nada, solo he visto anatomía, ¿será que puedo entrar? Y vieron como que sí, no hay falla. Y entonces ya entré, parte de que no sea tan regulado aquí, pues, solo entré y dije, como que bueno, ya vine y ya estaba trabajando, por la experiencia más que todo. Y el primerito día llegó, le hicieron un ultrasonido y cuando la iba a ir a dejar con su familia, porque la señora no la podía cargar, subirse al vehículo y cargar a la perrita al mismo tiempo, entonces la señora me dijo como que me puedes ayudar, y yo como que sí, sí puedo. Y yo como que, bueno, ¿y dónde la agarro? Y entonces donde me agacho yo para agarrarla, la apreté y ¡tas! Que me pega el mordisco. Yo como que no No. puede ser, llevo horas aquí, ya me mordió un perro. Ese es el bautizo. Yo creo que a todos nos lesionan de alguna manera u otra. Es el bautizo, Sí, para empezar. para empezar. Y en la mera, Pero mera bueno, ya universidad, bendecido. el primer animal que me llegó a lesionar fue igual una vaca que estábamos tratando de mover porque estábamos viendo pues, partes anatómicas y que Ok. topografía, sí, que esto y que bueno. Entonces, donde estábamos moviendo al animal de un lugar a otro, no medí,
entre el poste y el mecate y quedé en medio y ¡tas! Me abrazaron. No. Sí. No era tan grande, entonces solo medio me sacó el aire, pero Ah, se qué sintió. dolor. Pero Ey, ahí está, ya bendecido para pequeños animales y para grandes animales, para que decidiera. todo bien. Un primer semestre potente. Sí, ya entró con pasos agigantados. Claro, estaba recopilando estaba alcanzando a todas esas otras personas que vivían en finca y demás. Entonces, a nivel de lesiones tenía que Sí, equipararse. no los podía dejar solos. No, pero está bien. Bueno, otra pregunta que tengo. Eh, ¿Cuál fue, dentro de todo ese proceso de materias? No vamos a hablar de lo práctico, porque ya ahorita hablamos de lo práctico, que es otro mundo aparte, pero en esas materias, ¿cuál fue la materia más fácil para ti y la más difícil? La que tú dijiste, esta vaina no la vuelvo a ver ni porque me obliguen. La más fácil, estoy entre dos, ahorita haciendo memoria. Estoy entre anatomía, entre patología, Ok. que fisiología patológica. Adoré esa clase, me encantó, fue increíble. Lo peor fue que esa la llevé junto con reproducción y esa va a volver a salir en la conversación eventualmente, por desgracia. Ok, ok. En el mismo semestre la llevé las dos y para qué, me encantaba esa clase. Yo era feliz en anatomía patológica viendo esos diagramas kilométricos de que cómo se daba el shock, de cómo funcionaba el estrés, de cómo funcionaba la temperatura. Para que era eso y que el profesor también era muy bueno, me gustaba mucho cómo daba las clases. Y la otra, propedéutica. Propedéutica, me la daba el Ok. mismo profesor ¿El yo mismo era feliz profesor? con propedéutica. Sí, Ok. Ah, yo era feliz, yo llevaba el perrito de alguno de mis compañeros y para nosotros las evaluaciones eran como que, bueno, mete la mano, aquí hay 5 procedimientos, no procedimientos, 5 partes anatómicas que tenemos que explorar. Aquí hay 5 procedimientos. Ah, enucleación. Bueno, Así, hágalo. normal. No, pero, por ejemplo, no sé, habíamos hablado de sistema respiratorio y entonces salía tráquea, pulmones, vías aéreas superiores o cualquiera así. Entonces salían divididos y el papelito que tenías que sacar, tenías que decir absolutamente todo lo que podrías decir para saber si había algún problema ahí. Todos los exámenes físicos que le podías hacer, todos los procedimientos que le podías hacer y alguno que otro examen que pudieras añadirle a eso. Pero todito. Y eso era como que pasar hablando como 30 minutos solo para parar para respirar y seguir hablando. Y a mí me encantaban esas evaluaciones porque eran exámenes orales, Claro. no había, no había dónde agarrarse. Éramos 3 personas, más el profesor, más el perro en el laboratorio y defenderte como podás. Ok, Y ok. creo que fue muy sádico, pero creo que la presión sí me hizo sacar lo mejor de mí en esta clase. Ok, ok, ok. O sea que tú eres, sí, eras como carbón, ¿cierto? Y te volvieron diamante a punta de A punta de presión. presión, sí. Ahí, yo creo que es la primera persona que de manera no irónica puede poner en su hoja de vida o en su currículum Trabajar trabajo bajo bien bajo presión. presión. Sí, sí. Porque todos lo ponemos, pero es de mentiras. Es para rellenar el currículum. Sí, sí, sí. Ahí, buen trabajo bien en Trabajo en equipo. equipo. Sí. Sí. Yo Todo lo también he tenemos hecho ahí. currículums. No, y la peor, la materia más horrible, la abominación más grande que te ha tocado que estudiar. Ahí sí también estoy entre dos. Uno, reproducción, porque reproducción no me entra de ninguna manera. O sea, reproducción uno fue catastrófico para mí. Me ponían unos cuadros tan tontos de cronología, de que aquí pasa esto, y yo no lo entendía. Yo lo miraba y decía, no, no sé qué estoy viendo. Y dicho y hecho, dejé la clase porque realmente no entendía y no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la clase la pasé porque Rick me ayudó a estudiar, me explicó muchas de las cosas que no entendía y pues ya ni modo, la salvamos en especiales, pero se pasó. Pero qué horror esa clase, no me entraba, no había manera,
nada, yo no sabía qué estaba pasando. Llegaba y mi cerebro se desconectaba ahí. Sí, sí, dijiste que estabas entre dos. Sí, y ¿Cuál es la la otra otra? fue en enfermedades infecciosas, porque Ok. fueron dos, se dividían en dos, en la una y la dos. En la primera era mucho que de como la gran mayoría del pensum de mi universidad está dirigida hacia producción, le dan Ajá. mucha importancia a producción. Entonces todo el semestre pasamos hablando de vacas y yo como que yo no sé nada de vacas. yo miro una vaca y vaca, that's it, ahí se murió mi información, gracias. Y todo el semestre pasamos hablando de vacas y qué pequeños rumiantes. Y yo, ahí la llevo y pasé porque estudiaba, pero yo no sabía. Yo, vacas. Sí, vacas, vaca, esa vaca blanquita con negro, ahí está bonita. ¿Y qué café? Ah, vaca café, ni modo. Vaca café. Sí, sí, está bien. Bueno, pero ahora tengo otra pregunta. Reproducción tiene muchas similitudes a nivel de materia por la forma en la que se ve con todo este proceso fisiopatológico que mencionabas. O sea, son cadenas de eventos, ¿cierto? Si yo pienso en estrés, pienso en el estresor, en la respuesta fisiológica y cómo se activa y las hormonas que libera y los receptores que activa, la cadena. Reproducción, si uno lo mira más o menos, puede tener la misma lógica de que, ok, pasa esto y su pico de LH y su ovulación y que FSH y papá, poco vainas. ¿Qué hizo que a pesar de que son materias entre comillas similares, fuera tan diferente una a la otra? La que está al lado diaria y que está ahí, no está. Hay más similitudes porque el que me daba fisiopatología era el mismo que me daba reproducción y el mismo que me daba propedéutica. Y las clases las daba igual, pero reproducción no me entraba. Yo no sé si fue un bloqueo personal o tenía una predisposición particular a más hacia la fisiopatología Ok. o qué. No sé si en algún momento tuve problemas viendo un libro de reproducción o qué, pero no, simplemente jamás entendí porque yo no le entendía. Incluso en la reproducción que nosotros mirábamos, son 6 especies. 7 de esos Ajá. son mamíferos y los pollos. Y lo Entonces, pollo. la mayoría de mamíferos funcionan más o menos igual, solo que cambian los días. Y no me Sí. entraba, o sea, simplemente de las pocas cosas que recuerdo los cerdos son 3 meses, 3 semanas, 3 días, y ahí se me acabó el léxico de reproducción. Reproducción, es que yo creo que reproducción tiene una ventaja y un problema, y es que, como dices, es mucha teoría, ¿no? Es que esta hormona y hormonas para aquí, hormonas para allá, y fechas, muchas fechas. Yo soy Soy pésimo para las pésimo, fechas. soy pésimo. Eh, Pésimo me refiero a pésimo, cosa de que a día de hoy incluso mi señora madre me llama a decirme su papá cumple años en 2 semanas para que no se le olvide. Y mi papá hace lo mismo, me llama a decirme su mamá cumple años mañana para que le llame, porque yo no me, o sea, mi cerebro no funciona con fechas. Entonces yo me imaginaba, yo qué sé, como una historia en la que una cosa iba pasando después de la otra y después, no sé, metía los números como podía, pero buscaba unas formas creativas de aprender el proceso como tal o el flujo. Por eso preguntaba, porque es que en teoría ambos son flujos y me dices que ambos son encima el mismo profesor, o sea que es un misterio todavía, un misterio Sí. que nunca tendrá respuesta de por qué había una diferencia tan grande entre las Y dos era materias. enorme porque yo sé que en todas mis evaluaciones todas las evaluaciones eran sobre 10. Entonces teníamos 10 evaluaciones en todo el semestre. No, teníamos 9 evaluaciones y una exposición en todo el semestre. Y todo era 9, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 10 en la exposición, en fisiopatología. Después teníamos Ajá. reproducción 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 0, 1, 2. Y yo, no puede ser. Y en la exposición 10, pero no me ayudó para pasar la clase. No fue suficiente. Bueno. Bueno, lo bueno es que no te dedicas a la reproducción. Sí, que no lo voy a hacer en ningún momento. Y que no hace. Adiós. Por el bien de ellos y por mi bien, no me voy a dedicar a eso. Sobre todo por el hecho de que eh, es lo más alejado a lo que yo hago. O sea, mi tripeo son especies menores, comportamiento y muerto. Nada que ver con reproducción.
Bueno, ahora hago otra pregunta y ahora que estamos hablando de reproducción, hay un momento que es muy un hito cuando uno está estudiando, no tanto por lo que uno haga, sino porque es un evento que todo mundo tiene fijado en la cabeza cuando uno dice que está estudiando veterinaria o zootecnia. ¿Fue en esa misma clase de reproducción, palpaste tu primera vaca o cómo palpaste o dónde palpaste tu primera vaca? ¿Y cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue algo realmente, porque no fue en reproducción 1, fue en reproducción 2 que hicimos las primeras prácticas de palpación. Ajá, Y después era reproducción 1, reproducción 2 y módulo de reproducción donde era 100% práctico todo. Entonces, ok. reproducción 1, ahí pasamos porque, en fin, reproducción 2 era más como administrativo, que cuánto va a dar de leche y que todo ese tripeo y como eran Zootecnia, sumas, ¿no? restas, estadísticas, de aquí soy, dije, a mí me encanta la estadística, pues, los números más que todo. Entonces, por ejemplo, estadística per se, las dos estadísticas, ambas las pasé con 100. Matemática igual, pero en esa era como que meter un poquito de reproducción y un poquito de estadística, así que mover más por el lado de estadística y ahí apruebo y ya pasé. Ni modo. Pero Ajá. cuando llegamos a la parte práctica, ahí no había números, ahí no había Excel, no había nada que me fuera a salvar. Y recuerdo muy bien que el que nos daba las prácticas agarró así como que vos y vos. Y ya nos ponen así 4 vacas en fila a probar. Mm. No le digan nada, yo como que, ¿y qué me van a decir si de todas maneras? Pero bueno, se entiende la presión. Y vengo yo, ya empiezo a ponerme, y meto, y yo como que, no sé qué estoy sintiendo. Yo, y le hacía así, y yo movía, y no ubico, honestamente no ubico. Yo buscando, ya decía en mi mente, hilar las cosas. Si encontrás el útero, ahí lo vas jalando, te vas por el cuerno. Yo, ok, tengo que hacer eso. Yo buscaba y no ubico, está demasiado grande. Si está demasiado grande, es que está preñada y de más meses y ya está bajando hacia el piso pélvico. Entonces busca para abajo. Si buscas para abajo y encontrás la arteria, vas a estar en tal. Y así va yo en mi mente funcionando. Y yo metía. Y yo, nada, yo no sé qué estoy agarrando, no sé qué estoy tocando. Y la vaca está incómoda. Y voy a hacer un número al azar. Y yo dije, no sé, 4 o 5 meses. Y saco la mano y me queda viendo el profesor. ¿Estás seguro? Sí. Seguro. Yo, sí. Y, voy, y me dice, literalmente te está mordiendo la mano y no sabes que estás tocando un becerro. Y yo, lo siento, no sirvo para esto. Y sí, en la semana siguiente parió la vaca y yo, ese becerrito es la versión física de mi desgracia. O sea, yo lo miro y sé que fallé en reproducción con todo. Tú eras como, uy, qué raro, un becerro que nació de 5 meses. Sí, salió muy chiquito. Hay que revisarlo y darle un seguimiento porque está muy La chiquito. cosa es que nació prematuro, ¿no? Sí, no, fue horrible. Todo lo que tiene que ver con reproducción fue mi cruz en la universidad. Sí. Es que lo pregunto es porque a la gente, usted le dice que estudia veterinario y lo primero que piensa es que uno anda ahí metiendo manos en todos los animales. No El es ochenta así. por ciento de la gente tiene una foto con la mano en el trasero de una vaca. ¿Sí? No es Exacto. necesario. Todo. Pero bueno, ahora vámonos a un poquitico más de la práctica, de esa otra parte de cuando uno está estudiando, ¿cierto? Que depende de la universidad en la que uno está, le tocan más o menos prácticas por las mismas regulaciones y leyes que hay y toda la cosa. Pero voy a irme específicamente para cirugía. Yo siempre lo he dicho, yo no soy cirujano, no aspiro a ser cirujano porque no me gusta, pero conozco gente que le fascina y que son metidos en el quirófano al 100 y que eso todo es bisturí para todo. Ah, que tiene un, yo qué sé, tos de las perreras, bisturí, lo que sea. Hay que revisarle la paratomía. A todo le mandan bisturí. Sí, 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 sí. ¿Qué tal fue tu experiencia con cirugía en tu universidad y cuál fue la primera cirugía en la que estuviste? Cronológicamente fue al revés que el resto de las personas porque como yo ya estaba en clínica desde primer año, Claro. tuve la experiencia de estar en muchísimas cirugías antes de llevar la clase de cirugía. Obviamente tenía
premisa de que no puedes tocar un bisturí ni un animal hasta que lleves la clase. Y yo como que tiene sentido, no hay problema, no voy a argumentar esa parte, pero sí había estado en muchísimas y en varios tipos de cirugía, no solamente OVH o castraciones. Estuve en enucleaciones, reparaciones de vejiga, extracción de cálculos biliares. Realmente sí tuve una gran experiencia en cirugía antes de llegar a la clase. Una vez que llegué a la clase ya tenía mucho conocimiento pero tenía práctica nula. O sea, no podía amarrar un nudo, yo nada, tenía dos manos izquierdas. Sabía ponerme guantes, eso sí, pero nada más para de contar. Y los nombres de los instrumentos, pero de ahí ya. Cuando llevé la cirugía uno eh, no, no era como que cada persona tiene un animalito para trabajar, sino era como que buscábamos los casos, tratábamos de buscar una variedad de casos de que no todos fueran OVH, porque pues íbamos a ver lo mismo 1000 veces. Entonces buscábamos casos diferentes, que masas, que había muchos de hernias en terneros, ya pues nos movíamos, o más que todo eran cirugías muy superficiales, pero pues ni modo, eso era lo que teníamos a mano, entonces eso lo llevábamos, el profesor lo hacía. Tuvimos la particularidad de que en una de esas llevaron 3 perros con el mismo problema en el ojo, de que se les salía la glándula del tercer párpado. Entonces tuvimos la experiencia de hacerlo con varias técnicas diferentes, y que adenopexia, y que la técnica de Morgan y todo eso. Eh, pero no tuvimos como que experiencia tocando per se, era como que el que traía el animal podía asistir la cirugía, pero asistir. O sea, no era cerrar, no era cortar, era sostener cosas, sostener las bombas que tengo aquí, cosas así. O pasar el instrumental, esa era la asistencia. Pero en cirugía 2, la última evaluación, la evaluación de que pasás, no pasás, o sea, no importa que llevaras 90, o si vos no pasás esa evaluación, chicle. Era hacer una OVH. Eh, por suerte, una de mi grupo cerrado, había adoptado gatitas más o menos en el mismo lapso de tiempo del semestre. Entonces ya cuando estábamos terminando el semestre, ambas gatitas tenían 4 o 5 meses más o menos. Y pues nada, la operamos a ellas. Ambas salieron bien. Eran distribuciones de 3 personas por gato más o menos. Entonces, cuando yo empecé, eh, fue raro porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Era como que tal día vienen con el animal y hacen la cirugía, y nosotros como que, bueno, entonces uno la hace, el otro va a estar en anestesia y el otro va a estar asistiendo. Eso era lo que nosotros teníamos en mente, y no era así. Era como que íbamos rotando, o sea, uno iba haciendo la cirugía, el otro iba asistiendo, el otro anestesia. Cuando llegaba a cierto punto, cambiaban los papeles, y otro hacía la anestesia, otro hacía la cirugía, otro hacía el de asistente. Y así, vamos, era como que uno tenía que hacer la primera parte del útero, el otro tiene que hacer la segunda parte del útero, el otro tiene que terminar todo y cerrar ya. Y yo es como que, bueno. Y fue como un tercio de cirugía. Ya hasta que pasé eso y ya estuve haciendo mis prácticas profesionales, ahí sí ya tuve mucha más experiencia en hacer cirugía. Era como, participé en un par de jornadas de castración. Y como que otro Ahí sí es uno tras otro, sí, eso ya es industrial. Ahí yo tengo sentimientos encontrados porque, sí, porque por ejemplo ahora eso no se puede hacer, ¿cierto? Porque usted es estudiante, usted aún no sabe, no puede tocar paciente, y tiene sentido, pero la otra cosa es que en veterinaria, al contrario de los veterinarios de humanos, nosotros no tenemos ese año rural en el que somos profesionales y nos dejan trabajar, pues, o sea, nos dan trabajo ese primer año para que usted vaya y haga, practique y haga. Entonces, uno viene con una teoría, con un proceso, y por ejemplo, medicina interna funciona divinamente, medicina preventiva funciona espectacular, pero cirugía es muy manual. O sea, no es lo mismo que usted intente hacer una cirugía, una OVH ventral lateral. Entonces,
meter el tejido, meter el instrumento y empezar a buscar dónde está el cuerno, empezar a Sí, buscar. Es muy... literalmente. Solo esa frase me recuerda que algo que me siguió mucho cuando estaba haciendo mis primeras cirugías Ujú. era que mi tutor me decía, tenés que cuidado con el tejido blando porque es delicado. Y después me decía, pero jalalo. Y yo como que, pero estoy tratando de tener cuidado. Sí, pero eso es elástico, entonces puedes jalarlo un poco más. Y yo como, ¿qué tanto más? Ahí vas a ver. Y yo, eso no es una medida. No sé, entonces ahí vas a ver. Pero es algo que tenés que aprender jalándolo, porque si no, no sabes, no hay nada que te pueda decir que tanto lo puedas jalar. Exacto. Entonces, por Tenés eso una ahora mismo... resistencia, pero no siempre esa resistencia es realmente el top. Exacto, entonces por eso ahora mismo, pues ya pues no se puede hacer y por obvia razón, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero creo que tiene que encontrarse alguna forma para que las personas que quieran dedicarse a cirugía tengan la oportunidad de, así sea, tal vez como empezaste tú, empezando a observar, 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 luego asistir, 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 luego suturar, 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 y luego ya empezar a, bueno, etcétera. Acordar. Porque eso lleva a muchas malas praxis después, porque usted sale con el título de veterinario y usted le puede llegar, yo qué sé, una entreanastomosis. Y usted se va a meter a eso y usted en la vida ha hecho ese procedimiento. ¿Cómo ¿Sí? deletreo eso? Exacto, usted en YouTube, enteroanastomosis. Sí, porque, o sea, Claro, te dan el título y el título dice, vos ya sabes hacer esto y y no. no. Y no. Exacto, y no lo sabes. Entonces, ahora está muy de moda las especializaciones médicas y médico-quirúrgicas, pero creo que, no sé, falta todavía, no sé, ese se debería ser el futuro, que cada quien se especialice en el área en la que quiere y vaya a estudie y vaya a hacer sus procedimientos y demás. Pero el problema es que todos estamos facultados para hacerlo. Sí. Entonces, lo que te digo, si te llegan y te dicen, no vengas, que haga esta enucleación, usted nunca la ha hecho, nada, usted puede decir que no, pero el momento en que usted diga que no, Ya no lo vuelvan a eh, llamar para nada. la juzgación se llega directa. Este no sabe nada. Y el problema es Exacto. que, por ejemplo, incluso con lo más básico, empezar a suturar, empezar a cerrar, la cosa más cercana que tenemos a un animal es o una pieza de un animal que ya está muerto y esa piel ya no funciona de la misma manera, esos músculos ya no funcionan de la misma manera, o tenés un pad de cirugía que se supone que debería ayudarte, pero el pad no tiene la resistencia igual a una piel o igual a un músculo. La posición nunca es la misma porque el pad es totalmente perfecto para que vos ejecutes esa puntada de cierta manera y no simplemente tenés que hacerlo con el animal ahí y Sí, tratar sí, de no sí. embarrarla. Sí, hay que practicarlo, hay que moverlo y eso funciona para distintas otras especialidades. Que, o sea, entiendo que uno está capacitado para hacer cosas básicas en cada uno de las áreas, pero yo creo que la medicina veterinaria al final sí va a tener que empezar a especializarse en cosas muy puntuales, porque es imposible que uno lo haga todo, o sea, es literalmente imposible por más bueno que usted sea, por más genio que sea, es imposible. Sí. Porque Solo por pequeñamente que eso. la gente piensa que somos todólogos, que todos lo pensamos, que todos lo sabemos de la misma manera. Y al chile no. Exacto, Hasta exacto. con la vaca yo no sé nada. Soy Por ejemplo, bravo, sí, soy honesto con la que, gente. exacto, que eso no quiere decir que si usted de pronto diga, oh, ahora mi interés es vacas, no pueda ponerse a estudiar y en un año ya sea el duro de las vacas, pero a Puyol. menos el conocimiento teórico. Pero yo creo que el título nos da como la habilidad de aprender o trabajar en lo que queramos. Y ya lo que uno va haciendo por los laditos es ir lidiando con todas estas otras cosas y las carencias o lo que sea que uno le faltó. Ir Por apagando pequeños ejemplo, fuegos hacia la orilla de uno. sí, por ejemplo, yo lo dije en el podcast que hicimos, en el primer podcast, eh, que para mí una de esas falencias o esas materias, que era por lo mismo, por lo que la materia no me cuadraba mucho, era parasitología. Entonces, tal cual, cuando yo recién me recibí ya de médico veterinario, parasitología seguía siendo un problema. Entonces, lo que yo ya hice fue que en el ambiente clínico y trabajando en clínica, yo miraba los casos de parasitología de cada uno de esos parásitos, que la giardia que llegaba, que bueno, lo que fuera,
y me iba a estudiar ahí sí parasitología, solo ese caso clínico, y ahí sí se me quedaba. Pero entonces yo decía, ok, yo tengo muchas falencias o tenía muchas falencias en ese ámbito. Si usted me pregunta, yo qué sé, de memoria, yo no sé el ciclo de vida de la fasciola hepática, ¿cierto? ¿Cuántos días, en qué temperatura y eclosiona aquí, se queda en el pasto? Y son falencias que uno arrastra y que ya después con el tiempo uno las va solucionando y va estudiando más acerca de esos puntos específicos, pero es complejo. ¿Qué carencia crees tú que te quedó de ese proceso de la universidad? Que tú digas, esto, yo debería saber un poquito más de esto, pero pues con el corre-corre, con el ajetreo, pues no pude y ahora lo voy a hacer. Honestamente siento que parasitología es algo que llevamos todos a tuto porque es una situación bien compleja. Es que Pero dentro de todo, particularmente yo, como no siento ninguna afinidad hacia producción, todas las clases, todas las materias que van dirigidas hacia producción, sí, no fue como que estudié para aprender como las clases que eran de pequeñas especies o los plazos pequeños que eran de pequeñas especies dentro de las mismas clases, por ejemplo. Algo que mencionaron con Giri, pasto y forraje, eso fue una vaina que debía tuto por, no sé, yo recuerdo a esa profesora desde zootecnia básica, introducción a la zootecnia, día número 1 de clase, explicándonos que los pastos y que la nutrición y que la vaca, y yo, pues ahí está, la vaca come, la vaca engorda, la vaca no come, la vaca no engorda, y llegué hasta tercer año viendo pasto y forraje, zootecnia, nutrición, todas las variantes de nutrición, los módulos prácticos, después las clases específicas de por animal, de que cómo hacer la dieta, cómo hacer bloques nutricionales, que técnicas de evaluación de nutrición. No, yo dije, no, pues vaca, la vaca come, la vaca engorda. Y ahí me quedé. Dentro de las que sí quisiera aplicar, que realmente no tuve una clase en particular de esa, sí fue diagnósticos laboratoriales. Se supone que en algún momento de mi pensum era una electiva, pero como cuando yo entré hubo un cambio de pensum, se armó un relajo, cambiaron de pensum y algunas clases optativas no estuvieron disponibles para nosotros por falta de profesores y vainas así. Eh, no la tuvimos, literalmente no la tuvimos, entonces sí tenía la experiencia de que obviamente estando en clínica ya lo había practicado que algunas, que cómo sacar por ay, por ecuaciones, las medidas de sangre, las medidas de orina, cómo aplicar ciertos reactivos, qué cosas esperar y todo eso, pero una clase particular y el conocimiento en sí general de cómo juntar toda la parte laboratorial a toda la parte clínica, sí hay una falencia que me gustaría rellenar ahí porque a la hora de la hora en la vida real pues lo necesitas. Y tengo las herramientas donde trabajo, pero a veces no sé usarlas porque pues ni modo. Sí, claro. Claro, claro, y es normal. No, y a medida que vayas avanzando vas encontrando bueno, si eres proactivo para eso, porque no siempre se puede quedar atrás, pero puedes ir encontrando los espacios para ir estudiando caso a caso. Yo creo que ya después de que uno se gradúa, uno ya no estudia de la misma manera. O sea, usted no coge el libro y se sienta a estudiar todo el libro de A a B porque está en el parcial, sino que usted tiene ese caso clínico que tiene ahí que usted dice, ¿qué está pasando? Y ahí empieza a estudiar sobre él y ese aprendizaje se hace más significativo de esa manera. Sí, el tener una intención detrás del estudio hace la diferencia entre estudiar y aprender. A mí me encanta aprender, pero no me encanta mucho estudiar. Y en esa brecha está lo que uno puede aprender, lo que uno puede utilizar del conocimiento que obtiene. Ajá, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos en toda esta parte práctica. Y voy a hacer otra pregunta y lo hago por mi universidad. En mi universidad nosotros en último año tenemos nuestra parte de prácticas, ¿cierto? Y esa parte de prácticas está dividida estaba dividida, no sé si todavía lo esté, en segmentos.
Entonces uno estaba, por ejemplo, una que nosotros llamamos médica. Entonces solo atendía pacientes de consulta externa, hospitalización, medicina interna. Había otra parte que era médico-quirúrgica, que era literalmente literalmente ir a un pueblo escondido en la mitad de la nada y atender lo que llegue. Entonces usted iba en su jeepcito, íbamos todos ahí, todos recién en el último año, llegábamos allá y había como estos bazares o ferias de pueblo, lo que fuera, y llegaron los veterinarios y usted empezaba a ver ese desfile de gente en Sí, hostales con el con perro con la trapos, cabuya. sí. Sí, sí, sí. Eso era la guerra, eso era lo que pueda hacer con lo que haya, y mejor dicho, pero sirve porque uno se enfrenta a una realidad que le va a tocar. Y luego otra parte ya quirúrgica, que era así ya lo todo bonito, Aire lavado de manos, acondicionado, techo. así, Sí. entre por la puerta así de para atrás, no, todo súper cool. Pero esa parte de médico quirúrgica para nosotros era como ese, o sea, aquí sí nos enfrentamos A lo a que la vas a ver allá. veterinaria, exacto, a la veterinaria del monte, del campo. Eh, ¿Tuviste algo parecido? ¿Tuviste una experiencia así en la que los soltaran a esta es la comunidad? Nosotros Bienvenido a la teníamos comunidad. por semestre, eran aproximadamente 6 clases, 6 7 clases. El 80% eran clases teóricas y siempre teníamos una clase práctica que era 100% práctica, que no llevabas nada, solo ibas con tu presencia y lo que fuéramos a hacer. Y Dios Entonces, mío. como la universidad, como para ponerle un ejemplo, la universidad está aquí en este punto. Ujú. De aquí, todo esto para allá es nada, no hay nada, es monte, o sea, después de la universidad, nada. Caseríos y nada. Entonces, son caminos de tierra y no hay señal. Entonces, muchas de esas clases prácticas, como se juntaban junto con los de el sistema de salud pública animal acá, entonces Ajá. agarraban y nos montaban en un busito y nos iban a tirar una hora allá para adentro y de ahí teníamos que caminar de regreso hasta la universidad vacunando y dando consulta a todo lo que pudiéramos encontrar en el camino. Ah, fue una peregrinación de salud. Sí, así era. Ahí era al revés, en vez de la gente llegar a nosotros, nosotros llegábamos hasta la gente y ver cada cosa. Ay, hijo de pucha, ok, ok. Y eran varios lugares, era así como que van a ir a este barrio, después van a ir a este barrio, después van a ir a este barrio, y así vamos de barrio en barrio a ver qué encontrábamos, porque pues no sabíamos, dependiendo de lo que nos daban para trabajar, pues allá hacíamos, pero siempre salen sus cosas que no estaban dentro del plan, o gente que piensa que uno va a hacer magia a la hora de la hora. ¿Qué fue lo más raro que te llegó ahí? Me acuerdo que tuvimos varios casos probablemente fue por endogamia, pero encontramos perritos con malformaciones. Era como común hasta cierto punto. Ok, Eh, la más común, ¿verdad? Que tenían uñas extra. Pero esa ok. normal, no hay ningún problema. Pero después vimos, por ejemplo, uno que eh, en general el tarso no se logró completar totalmente. Entonces se le partían ambos huesos. Después 80% del tarso acá y 20% del tarso acá, separados, unidos a ambos lados del hueso en la parte más distal. Y después tres deditos para acá, o sea, las tres falanges completas. Ajá, Y en el 20% una falange completa y funcional, o sea, se movía y todo. Pero ok. no se terminó de unir y yo como que, uy, ¿qué quiere que hagamos con eso? O sea, no podemos hacer nada. Sí, y nosotros como que, pues, póngale un calcetín para que no se ulcere, porque eso no podemos hacer. Porque si íbamos a hacer, no. Incluso que lo llevaran a una clínica y te dicen, mira el caso y vos como que, ahí está, que no le voy a Sí, meter la ajá. pata solo porque está separada. O sea, tienen que tener cuidado extra, pero Pero sí, en la van a realidad no es, intentar. Sí. es una malformación, pero no se configura como enfermedad, porque es simplemente una malformación que Sí. está ahí. Y de ahí vimos los casos normales de animalitos que eran más pulgas y garrapatas que animales.
alopecia hasta donde daba, gente diciendo que todo era sarna y aceite negro y todo ese tipo de cosas. Hay un gran El abanico famosísimo así. de gente que resuelve de esa manera. Sí, y yo hasta recién salido, yo hacía parte del común de, de los veterinarios que salimos y uno entra a juzgar, ¿cierto? A decir, esta gente, por Dios santísimo, le estoy diciendo que no. Luego ya uno cuando va creciendo y va conociendo más y más gente de distintas partes, uno se da cuenta de que es la información que tienen, ¿cierto? Que Es la hacen lo mejor creencia que que pueden con tienen. lo que tienen. Exacto, a la final, porque yo creo que si usted saca a esa persona de ahí, la pone en otro lugar, le da mejor educación, le da más recursos, esa persona no tendría problema ir a llevarlo a una consulta veterinaria y que le hicieran lo que hubiera que hacerle. Pero cuando usted tiene que decidir entre o como yo o el perro le quito la sarna, el aceite quemado se convierte en una solución impresionante. Que Rápida hasta cierto punto. es como el elixir de la salvación y así con todo. No respeto o condono ya a la gente que sí tiene los medios y si se va a buscar en YouTube cómo el agua de caléndula puede curar la parvovirus, pues cualquier cosa Sí, de esas. gente que Ya, abusa. eh, hay niveles, Hay hay niveles. niveles. Ahí sí Pero me sí, tocó ver mucho de la recursividad de la gente, de cómo le hacían para coexistir. Obviamente el rango etario de los perritos no era como que muy alto, era un perrito viejo ya tenía 6 años, 8 años, ya le había dado con toda la vida, ya se había inmunizado de todo. Ese man voló sacar, le acá, sacaba sangre y haces una vacuna de esa vaina. De varias cosas, una múltiple, una polivalente, sacas de ahí. Pero sí, era mucho de que la tasa mayor de población eran cachorros de 1 año, 2 años. Y perdían los carnets de vacunación porque se morían. Entonces eran perritos nuevos, vacunaciones nuevas. Y siempre solo tenían que 1 o 2 anuales. Y para de contar otra vez. Pero pues exacto. hay mucha gente que nos recibía muy bien, que no esperaba que nosotros llegáramos, nos preguntaban que cuándo íbamos a regresar, que qué más podíamos hacer, que si andábamos haciendo jornadas de esterilización y nosotros como que andamos un respiradorcito aquí nada más, eso es todo lo que andamos. Más allá de eso no le puedo ofrecer nada, pero el día que lo hagamos pues ahí le avisamos. Generalmente siempre avisaban con tiempo para que la gente se preparara, ¿verdad? Y ellos trataban de hacer lo mejor con lo que tenían. Y lo que tenían a mano era esperarnos. Sí. Al menos los tenían ustedes ahí. Pero por eso digo, eso puede parecer, si usted lo dice rápidamente, puede parecer una solución, simplemente tirarle hate a la gente, decir, es que no hacen las cosas como tienen que hacerse y demás, pero no es que la vida es dura. Y lo que te decía, cuando las necesidades de uno no están satisfechas, es muy difícil que al perrito de la finca, al perrito de la persona que vive bajo un techo de zinc y 4 paredes de palos, vaya y lleve al perro a que le hagan un procedimiento. Ya cuando pasamos a gente de ciudad que tiene todas las comunidades y aún así lo hace, y si ya no, la mala. Todo lo que lo miran, mal ahí. Sí, mala ahí. Si te sentís identificado, algo estás haciendo mal. Sí, tal cual. Y sobre todo la gente que me mira de mi país, porque aquí no hay hospitales ni nada por el estilo, entonces es hasta cierto punto más accesible, pero son codos y no llevan. Pero bueno, ahora nos acercamos un poquitico ya más a ese final del viaje, ¿cierto? Bueno, final de esa etapa del viaje, porque no lo estoy matando ya. Sí. Esa final de esa etapa del viaje en la que ya aprendiste, tú estabas estudiando, te enfrentaste a retos, materias fáciles, materias difíciles, vacas que lo presionan a uno contra una pared, perros que muerden, lesiones, cirugías, etcétera, y uno va creciendo. ¿En qué punto y qué área fue la que te dijo, esto es lo mío? ¿Cuándo te diste cuenta de que dijiste esta área, esta vaina, para allá voy? Esa historia es demasiado graciosa y hoy me lo preguntaron en la mañana también. Es la segunda vez que la cuento hoy porque eh,
el área que más a mí me llama la atención, que soy devoto a ella, es a la etología. En general, el comportamiento a mí me encanta. Soy socialmente incómodo como persona, pero el comportamiento en animales lo adoro a otro nivel. Y lo que me motivó en sí a hacer la transición de arquitectura a veterinaria fue algo que unió ambas situaciones porque el novio de mi hermana le regaló un cachorro de pitbull a ella y en mi casa cundió el pánico. Dijeron, no, este perro es violento, es agresivo, alguien se va a morir aquí, amárrenlo. Y yo como que, no, o sea, son como 6 libras de perro, ¿cómo lo va a amarrar? No le queda ni el collar porque el cuello es más grande que su cabeza. Y dije yo con mis hermanas, no, no podemos ser parte de esa cadena de gracia otra vez. Porque a pesar de que yo toda la vida he vivido con animales, mucha de esa vida yo, como el resto de personas de las que hablamos ahorita, yo no tenía ninguna educación veterinaria. Para mí los perros se vacunaban una vez al año y ya con eso ya tenían. Y no es así. Pero esa era mi visión del mundo en ese momento mientras yo estudiaba arquitectura todavía. Hasta que realmente ese perrito llegó a mi vida, me cambió drásticamente todo porque empecé a estudiar veterinaria y después empecé a estudiar comportamiento porque dije, si yo puedo desde mi poco conocimiento encarrilar a que este perrito sea un buen perrito y que no le estigmaticen por su raza, puedo hacer un cambio positivo. Y literalmente él fue la razón por la que esta llamada está haciéndose a esta hora. Porque si él no hubiera aparecido, yo ni hubiera estudiado veterinaria, ni hubiera conocido de comportamiento y la vida seguiría exactamente igual. Sería un arquitecto. Siendo un arquitecto. Ahora eres el arquitecto veterinario. Ya se me quedó así. El arquitecto veterinario. De hecho, así se va a llamar este podcast. Lo voy a llamar así. El capítulo. El arquitecto veterinario. Uy, claro que es tremendo nombre, ¿no? El arquitecto de la veterinaria suena potente. Suena como nombre de comedia de los 90. Sí, tal cual. Pero bueno, entonces dijiste, listo, comportamiento, me gusta el comportamiento. Comportamiento tiene algo bonito y algo malo. Lo bonito es que como ciencia, como etología, es maravilloso. Tuve, no por situaciones similares, yo llegué al comportamiento por parte de la neurología. Cuando yo estaba en el pregrado me encantaba la neurología, pero pues la verdad es que ser neurólogo veterinario es muy duro, casi que imposible, porque no hay como, pues No empezando hay por ahí. tiempo. Sí, y si lo logras, o sea, si llegas allá al proceso, te van a pagar lo mismo que si fueras un veterinario normal, recién salido, entonces pues, no hay mucho incentivo económico ahí y pues hay que comer. Sí, primero que Pero, todo, pero entonces, hay que comer. sí, pero entonces a mí la neurología fue la que me llevó a entender cómo funcionaban esos cerebros, cómo pasaban información y luego pasar de eso a, bueno, qué comportamientos exhiben esos animales y así, ta, ta. De hecho, aquí tuve la oportunidad de tomar una materia en el doctorado que se llamaba Evolution of Behavior. Entonces, era como todo un recorrido de cómo los comportamientos han evolucionado, ¿cierto? En distintas especies, en distintos tipos de animales que viven en distintas comunidades sociales o más solitarios. Y uno podía entender cómo algunos comportamientos, por ejemplo, se heredaban eh, en distintas generaciones. Entonces, yo venía de esa neurología, dije, uy, comportamiento, y luego en comportamiento empecé a ver como los patrones más básicos iniciales, estos patrones fijos de conducta, a leer ay, ¿cómo se llamaban estos tres muchachos? Le No ganaron sé. el premio Nobel. A Conrad Lorenz, el del condicionamiento operante. Se me olvidó el nombre de este muchacho también. Lo tenía en la Ay, no. mente y cuando dijiste que lo tenías en la mente se me olvidó. Sí, Damn. sí, sí. Pero sí, No, no era Fisher. Fisher es de genética. sí, nada Ya que te ver. conté, ¿verdad?
Pero empecé a leer a Lorenz, empecé a leer son tres, ya me acordé, me vendrá el nombre ahorita en un momentito. Pero empecé a leerlos a ellos, empecé a leer cómo empezaron a identificar el comportamiento en los animales, cómo ese comportamiento evolucionaba. Tinbergen, por las 4 preguntas de él, y cómo había causas proximales del comportamiento. Bueno, en fin, todo el abanico de cosas de comportamiento, y me empezó a interesar más y más y más y más y más y más y más. De hecho, por eso yo hice mi maestría en ciencias veterinarias y yo la enfoqué en bienestar animal y comportamiento, a pesar de que en ese momento en la universidad pues nos enseñaba eso. Entonces, yo por eso trabajé en la maestría mucho con animales de producción, con cerdos, con ovejas, más que todo en pre-sacrificio y sacrificio. Pero por ahí uno le metía comportamiento por los lados. Evaluaba etogramas y hacía cosas por el estilo. Qué raro los De etogramas, ahí. pero son útiles. Exacto. Entonces, de ahí llegué yo al comportamiento y aquí yo dije, esto es lo mío. Entonces yo dije, el comportamiento y bienestar, aquí está, aquí estamos. Aquí ya llegamos Este es mi a charco. donde es. Sí, sí, sí. Esto es mi charquito. Entonces, por eso te preguntaba, a pesar de que la forma en la que llegamos es distinta, lo primero que yo me di cuenta es que comportamiento y bienestar tiene la parte buena, que es esa, que tú empiezas a aprender muchísimo, empiezas a comprender mucho cómo funcionan de verdad los animales y a ver cosas que otra gente no ve, en la forma de que se comporta. Usted ya puede ver un animal y usted dice, ese animal me va a partir la madre. Solo sin necesidad de que te diga nada, pero usted ya conoce, empieza a reconocer parámetros. El conocimiento Pero, técnico que agarrás, ¿ese me va a morder o no me va a morder? Ya con eso, con eso. pero el lado oscuro es que está muy, muy saturado Internet de mala información. Sí, ahí Entonces, literalmente aplica el término mala información, porque no solo es el hecho de que haya abundante información, sino que información viejísima que es ridículo la cantidad, o sea, son gente que basa sus argumentos en teorías como la dominancia que fue desbancado hace, o sea, la desbancada fue hace 1000 años y la teoría fue hace 1000 años atrás de eso, en un zoológico donde no tenían, o sea, tenían animales y paredes, eso era todo lo que tenían para hacer el estudio, y aún hay gente en el día de hoy que se basa en eso para fomentar sus argumentos. Como que, bueno, sí, 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 sí. O sea, es que yo digo que hay algo de eso que influye y esas dinámicas sociales influyen, pero a día de hoy yo pienso que es muy simplista decir es que ya es que es dominante sobre el otro y ya. O es que yo voy a dominar sobre él y entonces ya se van a solucionar todos los problemas. Hay más cosas, hay muchísimas más cosas en juego ahí que se obvian por esa mirada simplista. De hecho, si quisiéramos cancelarnos o que nos cancelaran en este momento, solo habría que empezar a hablar incluso de Animal Planet, porque Animal Planet jugó un papel importante eh, diseminando algo que a mi parecer en principio no era tan peligroso, porque al menos abría los ojos a que el comportamiento de los animales es importante, hay que tenerle cuidado. No deja de ser televisión, entonces pues los casos tienen que ser dramáticos y llamativo. sí, 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 etcétera. Pero sí creo que deja una visión Creo que muy se simplista. corrompió el fin de lo que querían lograr. Porque si bien empezaron con ciertos entrenadores ahí aleatorios que hacían malas praxis en general, habían después transicionaron hacia otros que no necesariamente implicaba que dejaran a los primeros, pero transicionaron hacia otros, como Matt Bassiner. Él es un excelente entrenador, es muy consciente de lo que es eh, la temática en general de perros agresivos y cómo tratarlos de una manera más humanista, sin someterlos, sin hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Está este programa de los gatitos, es que el tipo de apellido Galaxy, creo. No recuerdo muy bien, pero él hace un trabajo increíble de cómo lidiar con el estrés de los gatos, cómo eh,
tratar de que porque el estrés en gatos es una situación con la que nosotros como veterinarios lidiamos todo el tiempo. O sea, el gato vos lo mirás, se estresó, ya ahí tenés un problema. Si lo disparan a donde estás vos, ya se estresó, ya tenés dos problemas. Y si lo dejaste hospitalizado, ya tenés tres problemas. Entonces, es un problema tras otro, tras otro. Y él hace un trabajo increíble para prevenir esa acumulación de estrés en ellos. Desde cómo acercarse a ellos, cómo dejar que ellos se acerquen hacia uno. Es muy bueno su contenido que él tiene. Para que, o sea, puedo decir que por ciertas personas, pues sí se corrompió el fin, pero siempre hay gemitas ahí que se pueden rescatar. Sí, sí, es que uno no puede, lo mismo, es demasiado simplista decir todo lo de Animal Planet es malo, eso no es medicina, bla, 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 tampoco. Pero tampoco decir, es que todo lo que está mostrando ahí es que así es la vida. No, no, o sea, hay que tener criterio, yo creo como en todo. Crear un criterio, no ir filtrando qué queda, qué es bueno y qué es malo de ahí, pero por eso lo preguntaba, porque yo conocí mucha gente que se interesó por el comportamiento, por eso, pero se quedaron ahí. Entonces, toda la evidencia o todo el proceso, y más que todo adiestradores caninos que hacen el proceso, lo hacen de esa manera y ya lo llevan haciendo tantos años que simplemente como les funciona, lo siguen haciendo, ¿cierto? Y no sé, me parece algo como muy utilitario, como muy, ok, esta es mi técnica y yo llevo 10 años haciéndole a estos perros así, estos... Tengo resultados y mis Ajá. resultados, pero realmente no miran el trasfondo porque un resultado, bueno, hoy sabemos que un resultado en comportamiento del día de hoy puede ser tanto el perro está haciendo lo que vos querés que haga porque le enseñaste y él aprendió a hacerlo desde su libertad a hacerlo, o está sometido y no tiene otra manera de resolver su instinto de lucha o huida y lo hace para evitar el conflicto, que son maneras fisiológicamente súper distintas dentro del perro. Exacto, pero que a vista es lo mismo. Usted, sí, ya lo está haciendo, pero usted no sabe si es porque no le dejó ninguna otra opción, o porque de verdad lo está haciendo dentro de su libertad, o porque cambió esa conducta que tenía completa. Es bastante, bastante complejito. Ahora, y como para ya ir cerrando un poquitico la conversación, te voy a hacer una pregunta que también le hice a Giri en el primer eh, Episodio. episodio, gracias. Hoy estoy con la memoria. eh, Primero, ¿cuál es la historia más loca, rara o perturbadora que viviste cuando estabas estudiando? O sea, sí, todavía que estás terminando de estudiar, pero cuando Como estabas soy estudiando. la historia más perturbada, bueno, es considerablemente fuerte por el contexto en la que es que estábamos viendo anatomía patológica y pues para los que no saben, ¿verdad? Anatomía patológica es cuerpos muertos y diseccionarlos y saber por qué se murió, básicamente. Uh-huh. Eh, en anatomía patológica 2 teníamos que la evaluación final era, bueno, agarrar, haces tu necropsia y tenés que decir exactamente todo lo que encontraste, o sea, todo lo que encontraste y por qué. O sea, qué Uh-huh. significa ese punto en ese órgano o qué significa esa textura. Describir lo más minuciosamente posible todo lo que estabas viendo. Y nosotros particularmente, el compañero con el que estábamos, faltaban como que 2 días para entregarlo y nosotros todavía no teníamos animal porque pues no teníamos, uno era conseguir el animal y nosotros ambos somos de Carazo, entonces significaba conseguir un animal medio muerto hasta cierto punto, llevarlo hasta la universidad y hacerlo en la sala de necropsia y documentarlo. Pero, ¿cómo íbamos a hacer nosotros? Uno, para encontrar un animal medio muerto acá, y después cómo conseguíamos el permiso para llevarlo y que no se muriera en el camino. Era una complejidad ridícula de una cosa tan tonta, pero al final
el mismo día que hicimos la última evaluación de cirugía, particularmente mi profesor recibe una llamada y le dicen, mire, ya puso a dormir a tal. Y él, como estábamos en cirugía, estaba en altavoz el teléfono. El más dice, no, pero ya ahorita que termine la evaluación con los muchachos, voy para allá. Y yo como que digo, si no es aquí, no es en ningún momento. Dice, mira, profe, cuando terminó su llamada, mira, profe, es que nosotros tenemos tal y tal y tal caso, bajo esta situación necesitamos un animal y que no sé qué. Ah, pues ahí está ese perro. Y nosotros, se mamó. O sea, literalmente estaba a 2 metros de la sala de necropsia solo para llevarlo y hacer la vaina. Pero después nos dimos cuenta que el historial del perro era que era un perro de la universidad, o sea, de la universidad, que vivía dentro de la universidad. Y el pobre ya estaba a 2 pesos de agonizar. O sea, ya estaba más para allá que para acá. Bueno, Oh, entonces nosotros le dijimos al profesor de anatomía patológica, mira, sí, así, así, tenemos este perro, ¿lo podemos usar? Sí, sí, está bien, ustedes pueden utilizarlo, solamente sigan las directrices de la evaluación y ya no hay ningún problema. Ok, está bien. Y había que ponerlo a dormir, evidentemente. De todas maneras lo iban a hacer, entonces ya el hecho que lo hiciéramos nosotros pues, contaba como práctica nada más. Y pues ujú. lo llevamos. La parte aterradora, loca, impactante de la situación fue a la hora que lo abrimos. O sea, ese pobre perro tenía de todo. Tenía, o sea, todo le fallaba. Eh, cada enfermedad que se te pueda ocurrir en la mente la tenía o la tuvo. La piel estaba fatal. Hasta las arterias estaban durísimas. Las principales estaban ya amarillentas de tantos carbohidratos que había tenido en su vida. Oh, Los riñones estaban a punto de explotar. El páncreas también estaba todo decolorido. Eh, Abrimos el intestino porque teníamos que hacerlo, pero era una microbiota, aquello que si le dabas suficiente tiempo encontrabas algo nuevo ahí, porque sí o sí encontrabas algo nuevo ahí de tanta cosa. Y si era no, como el por señor selección, Burns. era peor. Entonces dijimos, no, aquí no va. Llegamos al vaso, el vaso era una vaina arenosa con puntos. Uh, Sí, o sea, ese pobre compa le fue mal, en la vida le fue mal. Ay, Y, Dios. o sea, mientras lo hacíamos, nosotros al principio estábamos como que resolvimos. Y ya cuando terminamos la necrosis estábamos como que ya que me muera yo también, porque no puede ser que un perrito haya aguantado tanto, dije. Y fue entre triste, fatídico, No. fue una experiencia horrible realmente. Impactante, Muy, sí. muy impactante, porque es que nosotros dijimos como una universidad que tiene veterinaria, que está formando veterinarios, tiene veterinarios que literalmente son de las primeras generaciones del país en ser veterinarios y tienen un Ujú. perro así. Y entonces fue una situación que literalmente se me va a quedar grabada en la mente para el resto de la vida. Claro. Uy, no. No, delicado. Delicadísimo. Bueno, sigo. Y ahora quiero preguntarte sobre el pasado y el futuro. Si tú ya con el conocimiento que tienes ahora en este momento, ¿cierto? Volvieras al Kuro que dijo, ¿sabe qué? Voy a estudiar veterinaria. ¿Qué consejo le darías a ese Kuro para que le fuera mejor en todo ese camino? Consejo que también le sirve a la gente que está viendo en este momento, que está diciendo, yo quiero estudiar veterinaria, pero no sé, apenas estoy empezando, ta, 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 ta. Puede que le sirva, pero ¿qué consejo le darías a ese Kuro? Sí, mira, es medio difícil que alguien esté en el mismo escenario que estaba yo, Obvio, pero a ver. si otro veterinario como que no. Sí, difícil, pero de que puede, puede, quién sabe. Algo que sí le diría a mi yo que iba a entrar a veterinaria, lo primerito que le diría, eh, como había dicho Giri, estudia para reproducción porque esa vaina está difícil, man. No querés verlo otra vez, no querés ir a ese especial. Fue un horror.
Pero ya después, eh, desde la experiencia, desde todo lo que he vivido, tanto las malas cosas como las buenas cosas, sí le diría que eh, empezar de nuevo, si se puede. No, la decisión que tomaste a los 16 no fue la última decisión que ibas a tomar, e incluso ahorita no es la última decisión que vas a tomar. Que sobre todo el hecho de que tomaras la decisión con intención ha sido de las mejores decisiones que has tomado en tu vida, y que siempre, siempre se puede volver a empezar, y que lo puedes hacer sin miedo porque hay más tiempo que vida. Entonces, toma la Sí. decisión, arriesgate y hazlo sin miedo. También tiene una nueva vocación que se abre de, eh, ¿cómo es que llama esta gente que hace discursos motivacionales? Coach motivacional en mi tiempo libre. Exacto. Sí, porque la etología no me está respondiendo en la Exacto. situación. Necesito sacar billete de algún lado. Bueno, y ahora para el futuro, ¿qué se viene para Kuro ahora? Se viene de grado, se termina esta etapa, este primer cosito. ¿Qué Esperemos hay en que la sí. mente? ¿Qué Ya que quieres me hacer, suelte la Pau? universidad, por favor. Ya una vez, o sea, ahorita en este momento ya el pensum ya fue. Ya mis prácticas profesionales ya fueron también. Eh, Mis prácticas profesionales sí fueron un momento diferentísimo en la vida de cuando empecé a hacer mis prácticas, entre comillas, de que iba a una clínica y tal vez iba los sábados, a veces iba en mis tiempos libres, a tomar una responsabilidad. Si te cambia la perspectiva de qué es lo que estás haciendo, porque la responsabilidad es muy, muy diferente. Sos vos con el tutor, con el animalito, ya no es vos viendo al veterinario con el tutor, con el animalito, ahora sos vos el que toma las decisiones, el que haces las cosas. Eh, esa probada responsabilidad me ha hecho saber diferenciar entre qué es lo que quiero hacer y qué es lo que tengo que hacer. Entre las cosas que tengo que hacer es estudiar parasitología, porque, ay Dios mío. O sea, y tomé mis decisiones de hacer mi atlas, de cómo se mira y cuáles son los síntomas, porque las ayudas visuales son muy prácticas en parasitología. Pero dentro de las cosas que quiero hacer, sí es meterme a una especialidad de etología. En mi país no existe, entonces probablemente voy a tener que ir a otro lado, ya sea pues, a América Latina, porque sería mejor porque hablan español, ¿verdad? Pero Sí. si me toca ir a un país angloparlante, pues también iría sin ningún problema, porque es algo que me mueve. Siento que hago la diferencia con las personas. Justamente como te decía, ahora en la mañana tuve la conversación de que por qué me metí a esto. Y sé que con datos y hechos y el historial que he tenido de personas que he educado y perritos que he educado, que sí estoy haciendo un cambio en la percepción que tienen las personas con las razas agresivas o con las vidas particularmente de esos perritos que si yo no interfería iban a terminar amarrados el resto de su vida. Y he mejorado algunos escenarios de calidad de vida de algunas personas y sus perros y sus mascotas, porque eh, el educar siempre va a ser algo que nosotros nos metemos y decimos, ah, sí, a mí me gustan los animales y voy a estar todo el tiempo con animales. Yo lo dije cuando entré a medicina, y después cuando entré a etología dije, sí, a comportamiento, voy a pasar entrenando perritos todos los días. Y no, el 80% del tiempo es vos lidiando con el tutor, enseñándole cosas, educándolo y tratando de que entiendan que la vida es diferente una vez que tienen un perro. Sí, exactamente. No, Kuro, no me queda nada más que agradecerte por ser el segundo invitado de este podcast. Y Espero que tu historia le sirva a la gente que está escuchando, que quiera saber cómo es estudiar veterinaria, que quiera saber a qué es lo que de verdad uno se enfrenta, porque no es lo mismo ver el pensum, a escuchar las historias de gente que lo ha vivido, que lo ha pasado, eh, y los retos que de verdad están en el camino y en el proceso. Entonces, no me queda nada más que agradecerte, de verdad, de todo corazón.
Ya saben, si alguien que tiene consultas de comportamiento en Nicaragua, menos que llamen a Julia mismo. De manera virtual, así que... Exacto. Igual, Ahí la mira, publicidad política pagada. la gente no tiene una percepción real de qué tanto tiempo he conocido a Rick. O sea, literalmente lo conozco desde antes de que entrara a la universidad. Le pregunté qué tal era veterinaria allá en aquellos tiempos cuando transmitía un jueguito de bitrate todo feo, que era de cómo se daban las pandemias, y después lo retomó cuando pasó lo de la pandemia. Qué juego más feo, pero ahí quedamos platicando. Se llamaba Plague Inc. Yo me acuerdo tanto Plague Inc, sí, porque ese, exactamente eso. era buenísimo. O sea, de lo malo era bueno. Sí, Pero, a que le guste epidemiología, pues obviamente, pero pues sí, él al me pobre gusta la Giri se lo tuvo que chutar y no le gustaba, entonces ni modo. Y me ha ayudado una cantidad ridícula de veces, o sea, no solo con su presencia, porque literalmente me ayudó a pasar reproducción, a estudiar, a entender las cosas que no entendía. Ahorita es mi tutor de tesis y ahí la llevamos. Y ahí Y, vamos. pero aprendí mucho a estudiar viendo sus videos, aprendí muchas cosas que no me explicaban en la universidad viendo también los videos. Aprendí mucho de fisiología cuando leíamos el manga de Hataraku Saibou. Deja. Pero sí, no entienden realmente lo increíble que ha sido la relación, y que Rick esté aquí y que está pues también para todos ustedes, para que aprovechen ese canal de YouTube lo más que puedan. Sí, que apenas está reviviendo de nuevo, reviviendo de nuevo. Es que, mira que yo he tenido, primero que todo, muchas gracias pues, por todo lo que me dices, y sí, ha sido una relación bastante larga, casi que toda la carrera nos hemos conocido de momenticos. Lo que pasa es que siempre había tenido como en ondas, ¿cierto? Iba como en ondas. Se publica, empieza el canal a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces digo, maestría, y esa vaina toma tiempo, Después lo mismo, vuelvo, arranco, y digo, y empieza a crecer, doctorado, Sí, literal, así fue. tal cual. Cada vez que empezaba uno con un posgrado más, como en Colombia hay otro posgrado adicional que se llaman especializaciones, también hice una, entonces un año también de estudiar aparte. Entonces, claro, cada vez que uno empieza como a tener más responsabilidades o más trabajo o más cosas por el estilo, vuelve y decae. Pero pues ya ahora eso cambia porque yo creo que cambió la percepción también, que yo tengo el mismo canal, y en este momento este canal, tal como la pregunta que yo le hago de qué le diría a usted mismo cuando estaba empezando, literalmente ahora mi visión del canal es eso, o sea, ¿qué quería yo saber cuando estaba empezando? ¿Qué era lo que me emocionaba a mí cuando estaba empezando el proceso y no tenía ni idea de nada, porque no tenía idea de nada? Entonces, empezar a crear como esas herramientas porque a alguien le tiene que servir. 2 personas que le sirva, 3 personas que le sirva, ya estoy bien. Ya con eso arrancamos y con eso vamos de arriba. Y es la diferencia de cómo explican las cosas en la universidad a cómo te la explica una persona que solo te la está explicando a vos, porque en la universidad está el profesor viendo a 30, 60 personas y le interesa cero la vida de todos ellos, solo va, dice, y si le entendiste bueno, y si es buena onda tal vez explica un par de veces más, pero en YouTube lo puedes ver 1000 veces, así que... Sí, y puedes repetir. Y es la recomendación, repetirlo hasta que le entendás, porque si le entendés desde el inicio, ya después son ladrillitos que se van uniendo y lo más complicado se te va a hacer más sencillo después. Exacto, y lo hace todo más fácil. No sé, lo último, ¿tienes algún último mensaje que quieras decirle a toda la gente que te está viendo en este momento y que te verá en los años posteriores? Porque como apenas el canal está bien. Para la posteridad, que aunque estén estudiando veterinaria, es una carrera muy bonita, tienen mucho donde escoger, literalmente se pueden meter a lo que sea estudiando veterinaria, en cualquier lugar virtualmente le pueden dar trabajo, no se preocupen por qué es lo que da dinero y qué no, porque incluso si ustedes se miran en la situación donde que aquí no hay billete, ustedes mismos pueden crear su propio negocio, pueden poner su propia clínica, pueden hacer su propia consultoría, pueden trabajar solo haciendo cirugía,
y vendiéndoselas a otras clínicas que no tienen cirujanos. Hay una variedad ridícula de cosas que pueden hacer. Pueden tener sus propios pollos en su casa y hacer su propia producción. Es virtualmente infinita la variedad que tienen para hacerlo. Entonces, estudien, busquen qué es lo que más les guste y métanse de cabeza a eso porque de una u otra forma se puede lograr. Excelente, no, muchísimas gracias de nuevo. Y aquí ya despedimos entonces este podcast. Recuerden, amigos, como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos pronto. Ahora sí ya puedes cortar el OBS donde sea que haya quedado allá atrás, que no se van a detener grabando.